Buenas noches a este episodio de Reencuentros. Reencuentros un poco atípicos porque venía siendo casi habitual que fueran los fines de semana para comentar las lecturas de la misa. Y hoy, aunque os he avisado en Telegram que iba a haber un Reencuentros especial porque no es de los programados, iba a tratar el tema de la soledad. La soledad como elemento que nos acompaña durante la vida. En algún momento de la vida todos nos sentimos más o menos solos. Es un tema que muchas personas a lo largo de estos últimos meses me ha estado diciendo pues que lo comentara, porque parece que es verdad que en este mundo que nos ha tocado vivir, en esta etapa de la historia, parece que hay más gente sola. Hay unos que se quejan de la superpoblación del planeta y sin embargo, oye, hay mucha gente. Cada vez hay más gente, cada vez estamos más rodeados de gente, hay atascos por todas partes, hay multitud y sin embargo nos sentimos solos, porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Uno puede estar rodeado de mucha gente y sentirse muy solo. Y al revés, hay gente que no siente la soledad a pesar de estar aislado prácticamente. Por eso vamos a reflexionar un poco en estos minutos del concepto este de la soledad, lo que significa, porque los avatares de lo que ha traído la vida en los últimos años ha hecho que muchas personas se sientan solas. Se sientan solas incluso en las grandes ciudades, donde hay tanta gente, tanto atasco, tanto bullicio. Porque vivimos independientes, vivimos aislados y vivimos en soledad o nos sentimos incomprendidos. Claro, algunos han interpretado en el mensaje que he dado de que pensaba dedicar un capítulo especial de Reencuentros a la soledad, pues al coincidir pues con ese sexto mes que hace que yo perdí a mi mujer. Yo os emplazo pues a ese episodio de Reencuentros que grabé en la madrugada del día 1 de abril cuando falleció mi mujer, que titulé In Memoriam. Bueno, pues es verdad, es una forma de sentir la soledad cuando pierdes a un ser querido. En aquel vídeo comentaba, pues efectivamente, que me sentía mal, lógicamente, triste, porque me habían quitado algo. Lo que pasa es que la reflexión era como decir, bueno, pues algo a lo que tampoco tenía derecho, o sea que ese era el mensaje que yo daba en aquel vídeo entonces. Y sí, las reflexiones sobre la soledad han continuado desde entonces. Uno se siente solo, pues claro, muchos decís en la cuenta de Telegram, no, doctor, no está solo, no está solo. No, no estoy solo. Otra cosa es, como hacía ver, que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Es diferente. Por eso el concepto, vamos a darle unas vueltas aquí. El hombre, el ser humano, es bueno que esté solo. Pues algunas veces hay tanto bullicio, tanto barullo alrededor, tanto ruido que uno desea, anhela la soledad. Déjame que quiero estar solo. Decimos muchas veces, está hoy hasta las narices de tanto trajín. Déjame, necesito mi espacio, mi soledad para reflexionar, para encontrarme conmigo mismo. Vamos a darle también una vuelta al conmigo mismo, que también puede tener sus peligros, ¿no? Pero bueno, si ya partimos de la base que una de las grandes citas de uno de los autores con más autoridad que tenemos en el mundo, que es Dios, Dios ya dice en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, como para refutarle una cita a Dios, pues Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate que el hombre en la creación, cuando cuenta en el Génesis, cuando Dios dice esa sentencia, esa palabra, esa frase, el hombre está con toda la creación, están con muchos bichos, tiene animales, podría tener perros de compañía, si había perros entonces, tal. Sin embargo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo que esté solo? Si tiene muchas cosas. Sí, pero le faltaba alguien como él, otro ser humano. Y eso es lo que, claro, cuando Adán se despierta de su siesta, cuando encuentra a Eva, dice, ¡ole! Esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Este es otro yo, es igual a mí, es otro yo. Ya no siento la soledad, porque estoy con otra persona. Ya es alguien diferente. Descubre alter ego, descubre otro yo. Claro,
Por eso, más adelante, cuando Jesucristo ya sobre la tierra hecho hombre, ¿verdad? Dios hecho hombre, dice aquello de alter alterius onera portate exic ad implementis ley en Cristo. Bueno, esto es de San Pablo. Llevar los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. O sea, es llevar la carga de los otros, de otro igual a yo. Es decir, que al final la soledad se convierte en un desideratum que tiene mucha gente para no llevar la carga de los otros. Yo prefiero estar solo y el voy solo bien se lame. Yo prefiero estar solo y así no tengo responsabilidades. Claro, esto hace pensar que a veces algunas personas buscan la soledad con una cierta cuquería, en el sentido de decir, bueno, lo que yo no quiero es cargar con los demás, quiero estar solo, quiero ir a mi aire, no quiero responsabilidades. Esto ya veis que enfila un poco con el tema del egoísmo. Pues mucha gente prefiere no tener pareja para no tener dependencia de nadie, por supuesto no tener hijos para no tener que dar cuentas a nadie ni tener obligaciones con nadie. Y entonces una sociedad que profundice demasiado en el egoísmo, en mirarse a sí mismo, en ir solamente a uno mismo y no querer responsabilidades, pues conduce a esa soledad. O sea que la soledad que una vez que al principio puede ser querida, buscada, deseada, al final termina siendo sufrida, es decir, te encuentras solo. ¿Por qué? Porque si has querido estar solo, porque no querías tener ninguna responsabilidad, pues tú mismo te encuentras solo. Y el que se encuentra solo al final descubre la tristeza de encontrarse solo, de sentirse solo, ¿no? O sea que la soledad lleva a la tristeza, lleva el pensamiento implícito de decir, bueno, ¿qué he hecho yo durante mi vida? ¿A qué lo he dedicado? Me he estado mirando el ombligo constantemente, solo he estado pensando en mí. Es una reflexión que a mucha gente le hace pensar eso, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y a lo mejor esas reflexiones se les hace, como digo, en el ocaso de su vida, cuando a lo mejor un alto porcentaje de su tiempo terrenal pues se ha pasado y descubre que efectivamente toda su vida ha girado en torno a sí mismo, se ha buscado a sí mismo y produce esa tristeza y a veces esas crisis existenciales que llevan a la desesperación, a pensar que uno ha malgastado su vida, ha mal empleado su tiempo, ha sido un egoísta. Se ha buscado a sí mismo y al final se ha encontrado. Y eso es un riesgo que quería llamar la atención porque a veces en determinadas escuelas de empoderamiento, de mindfulness o de autoafirmación, a veces pues gente que a lo mejor ha sufrido a lo largo de su vida la presión o la angustia de vivir bajo un psicópata, por ejemplo, pues recibe el mensaje de sé tú mismo, cree en ti, búscate a ti mismo, confía en ti. Que puede venir bien inicialmente, porque si se ha sentido como una piltrafilla, pues hombre, cobrar un poquito de autoestima no viene mal inicialmente, pero hombre, sé tú mismo, confía en ti mismo, tú eres quien te tiene que sacar a ti mismo del hoyo, cree en ti. Y digo, bien, como inicio no está mal para salir de un bache, pero digo yo, quedarse ahí en encontrarse uno mismo se me antoja bastante escaso. ¿Por qué? Porque al fin y a la postre te encuentras, y si te encuentras probablemente también te parezca insuficiente, te dé pena no ser capaz de haber desarrollado una capacidad de entregarse a otros, de ser para otros, ¿no? Claro, aquí en esto el tema de la soledad es duro considerarlo porque el ser humano que está solo, como dice la Biblia, hay del que está solo, cuando caiga no tendrá quien le ayude a levantarse. Fijaros que en el plan de Dios en la creación, después de la caída, después del pecado original, después de esa enemistad de la raza humana, del ser humano con Dios, por esa desobediencia, requiere la figura del Redentor, requiere la figura del Hijo de Dios que se hace hombre. Y Dios se nos da, panis involutum, decimos en el Adeste Fidelis en Navidad, envuelto en pañales. Nos deja ahí una criatura indefensa que se da entero. Y claro, hay mucha gente que a lo mejor abraza a un niño con cariño y a otros le da miedo, no saben qué hacer con él. ¿Qué hago yo con esto? Y eso es un niño muy pequeño, ¿qué hago yo? Les da miedo hasta coger a un niño, ¿no? Pero hay gente que, a pesar de que Dios viene y se da, prefiere su egoísmo, su soledad, su tristeza, quedarse encerrado en sí mismo, quizá porque le da miedo que otro se entregue. No solo Dios, sino otro ser humano. Lo digo a veces por la gente que, habiendo sufrido un trauma, pues es incapaz
de aceptar el compromiso de darse a otra persona para evitar la soledad. Pero si solo confía en uno mismo, se va a encontrar a uno mismo, efectivamente. Si es que se encuentra algo, se encontrará a sí mismo a lo sumo. Pero bueno, yo recuerdo, lo he comentado en algún episodio estos de reencuentro, que una de las frases quizá más desgarradoras que yo recuerdo haber leído en la literatura de Fëdor Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, claro, es que Dostoyevsky vive mucho la psicología del ser humano en sus ámbitos más profundos, más genuinos. Trasciende cualquier raza, cualquier país, ¿no? Claro, Dostoyevsky es ruso, pero vamos, vale para cualquier ámbito del planeta. Y en uno de los personajes de Crimen y Castigo, Marmeladov, hay una frase desgarradora en un momento dado que, dando un puñetazo en la mesa, se dirige a su interlocutor cuando está medio borracho porque va a cometer un crimen. Dice: ¿Sabe, señor, sabe usted realmente lo que significa no tener a nadie a quien acudir? ¿Sabe usted realmente lo que significa no tener a nadie a quien acudir? Quizá la reflexión de esa pregunta es lo que lleva más a la soledad. No tienes a nadie a quien acudir. Claro, Dostoyevsky era muy creyente. Y yo creo que en esa frase, en esa pregunta de ese personaje suyo, traducía lo mismo que Jesucristo en el Calvario, cuando dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, que el Hijo de Dios también siente la soledad. Quizás para mostrarnos que es un sentimiento que puede ser muy duro y es propio del ser humano, sentir la soledad, sentirse que nadie te hace caso. De este tiempo de situación de emergencia sanitaria que surgía, ¿verdad?, donde tanta incomprensión ha habido, donde tantas rupturas familiares, no me reciben en casa, no me quieren, nadie me hace caso, estoy solo, nadie en mi entorno me entiende. Bueno, pues esto ya lo experimentó Jesucristo, así en el fondo esto de la soledad ya está inventado hace tiempo. Y el abandono más absoluto ya lo ha notado Dios, ya lo ha sufrido Dios. Es que no me integran socialmente, es que no me quieren, es que no me aceptan. Pensando una cosa, que si una sociedad perversa en sus fines, en sus medios, te acepta, te quiere, a lo mejor no estás haciendo del todo bien las cosas. A lo mejor es preferible que estés un poquito al margen de esos conciliábulos o de esas situaciones en las que los seres humanos se entienden entre ellos, están alegremente, pero en situaciones delictivas o amorales. ¿Realmente envidias estar con gente que está participando en citas amorales? Yo no, yo sinceramente no. Pero es cierto que los seres humanos sí podemos trascender, y a través de la oración y de la reflexión, al descubrir nuestra soledad, pues descubrir a Dios y ver que no estamos solos. Ayer, el día 30, me fue de la fiesta de San Jerónimo, fundador de los Jerónimos, ¿no? En estos momentos quedan 5 Jerónimos, 5. De la orden de San Jerónimo quedan 5 Jerónimos en todo el mundo, están solos. Están aquí en Segovia, además, en el monasterio del Parral. Dices, bueno, ¿y esa orden se extinguirá cuando se mueran esos 5, que son ya gente talludita, mayor? Pues si Dios lo permite, ¿por qué no? O vengan nuevas vocaciones, ¿quién sabe? Dios sabe más, Dios hace las cosas. Y estos Jerónimos siguen rezando y sienten la soledad, o pueden sentir la soledad de no ser muchos, son 5 en todo el mundo. Claro, cuando uno piensa esto, dice: uy, es que hace falta tener más moral que el alcoyano. No, es que estás con Dios, Dios está contigo. Claro, es como el chiste aquel de siempre esperamos algo más humano, más natural, ¿no? Algo más que palpemos, ¿no? Como aquel que se cayó del precipicio, se agarró a una rama, ¿verdad? Y cuentan que empezó a gritar pidiendo auxilio, socorro, tal. Y parece ser que oyó una voz celestial que decía: hijo mío, suéltate, confía en mí, que yo te mandaré a mis ángeles para que te sujeten en sus poderosos brazos, y así no te despeñes, no te caigas por el precipicio, y te llevarán al suelo con suavidad. Claro, que el ser humano agarrado a la rama decía: pues muchas gracias, pero hay alguien más. Pues claro,
Sabemos que hay un auxilio sobrenatural, pero aún así buscamos una compañía humana. Pero Dios no nos ha abandonado. Podemos sentir que estamos solos, pero no estamos solos, porque Dios está siempre a nuestro lado. Ese es el mensaje que hay que traducir a nuestra sociedad, que independientemente de que todos nos abandonen, Dios no falla. Por eso hay que saber bien de quién se ha fiado uno. 15 minutos que se han pasado volando en medio de la soledad. Os deseo que lo mejor para lo que está por llegar, que seáis muy unidos sobre todo a Dios, y agradeceros mucho las oraciones por mí y por Pilar. Un fuerte abrazo.